Bueno, vamos a empezar el curso realmente, después de la clase de introducción del otro día, en el que vimos un poquito pues todo lo que es el proceso que vamos a seguir en el curso, desde que capturamos la imagen hasta que tomamos una decisión sobre esa imagen. Bueno, pues nos toca empezar en la clase de hoy con el tema de colorimetría y captura de imagen. Es decir, si os acordáis del esquema que pusimos en la clase de introducción, vamos a empezar con la parte en la que tengo en la naturaleza alguna imagen que se forma en mi retina y que después hay un procesado en el cerebro que desconocemos. Vamos a ver la similitud que tiene ese proceso con un proceso artificial en el que esa imagen que se forma en la naturaleza es captada por una cámara, se pasa de forma digital a la memoria de un ordenador y hacemos algo, y nos vamos a concentrar un poquito en esa parte, ¿vale? En la clase de hoy, en la clase de la próxima semana, vamos a ver cómo se forma una imagen, por qué se forma la imagen en mi retina, vamos a ver cosas de percepción visual, vamos a ver qué es el color, que es una cosa bastante interesante, vamos a ver cuál es la física del color, vamos a ver cuáles son los modelos de color que vamos a utilizar en el formato digital, y vamos a ver luego ya los formatos de imagen, algunas cosillas de digitalización de imágenes y cómo capturamos las imágenes en el ordenador. ¿De acuerdo? Este es un poco el esquema que vamos a seguir. En la clase de hoy seguramente nos dará tiempo solo a concentrarnos en estas dos partes, percepción visual y teoría del color, y vamos a dejar para la clase siguiente el resto del tema. Voy a apagar la luz porque creo que se va a ver mejor. No sé si la grabación va a quedar igual si apago esta luz. Vamos a probar. Esta no es. A ver cómo queda. Bueno, yo creo que bien. Ya veremos después. Bueno, entonces, el ojo humano, ¿no? Que es donde empieza todo. Para nosotros, evidentemente. Bueno, pues entre el cerebro y el ojo tenemos el mejor analizador de imágenes que nos podamos imaginar. ¿Vale? Hoy en día se está acercando la tecnología a tener un procesado de las imágenes muy grande, parecido a muchas cosas que podemos decidir nosotros viendo la imagen. Ahora mismo digamos que estamos en ese estado, como os comentaba en la clase de introducción, y todavía nos queda muchísimo para tener la capacidad de proceso y de decisión que tenemos los humanos a partir de la visualización de una imagen. Vale. Empezando por lo que es el ojo en sí y las partes del ojo, y haciendo similitudes con lo que son las cámaras digitales, vemos que el ojo funciona como una lente en la que las imágenes pasan por ella y se proyectan en la retina. En el caso de las imágenes digitales en una cámara ocurre exactamente lo mismo, es una copia de lo que tenemos en el ojo y se proyectan pues en una película, en el caso de las cámaras analógicas, en una película de luros de plata, en el caso de las cámaras digitales en un CCD o un CMOS. ¿Vale? Como veis, la imagen queda invertida, es un proceso que luego se revierte sin ningún problema. Y las partes que tenemos en el ojo, que son importantes, pues, y que tienen también su contrapartida en las cámaras digitales, es la córnea, que es, digamos, lo que protege a la parte más sensible del ojo. En el caso de las cámaras, lo que solemos tener es simplemente un cristal protector, que se suele poner antes de las lentes. Y luego tenemos, pues, lo que es el iris. El iris se encarga de abrir más o menos la pupila, y la pupila es por donde entra la luz. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que abrir más o menos la pupila? ¿Alguien lo sabe? Para acomodarnos a la luz ambiente. ¿Vale? Vamos a ver más adelante que realmente nuestras células receptoras, fotorreceptoras, son capaces de adaptarse a un margen dinámico en la cantidad de luz muy grande. Entonces, lo que hace el iris es ayudar a que entre más o menos luz para tener más o menos especificidad a la hora de
ver detalles en una zona que está poco iluminada o una zona que está muy iluminada. Entonces, con el iris lo que hacemos es abrir o cerrar la pupila, y en zonas oscuras la abrimos para que entre más luz, y en zonas claras la cerramos para que entre menos luz. ¿Vale? Luego tenemos el cristalino o la lente justo detrás de la pupila, que lo que hace es, por un lado, absorber gran parte de la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta del espectro electromagnético para que no se dañe la pupila. ¿Vale? De hecho, si nosotros estuviéramos sometidos a una fuente infrarroja constantemente, no nos daríamos cuenta si no tuviéramos el cristalino y nos quemaríamos la retina. ¿Vale? De hecho, si esa fuente es muy potente, nuestra pupila no está preparada para cerrarse, o el iris no está preparado para cerrar la pupila porque viene una radiación fuerte, porque el infrarrojo no lo está considerando, y nos quemaríamos la pupila también. O sea que cuando se ponen ciertas limitaciones a la potencia de fuentes es precisamente para protegernos, ¿no? Vale, entonces bueno, después de pasar por la lente, la imagen se forma en la retina, excitando pues unas células fotorreceptoras que vamos a ver ahora con más detalle, que son las que convierten las señales luminosas en señales eléctricas que van hacia el cerebro por el nervio óptico. Justo en el punto donde tenemos el nervio óptico no hay células fotorreceptoras, ¿vale? Lo que se llama el punto ciego. Es un punto, no lo notamos, pero hay experiencias que demuestran dónde está, por el que realmente no veríamos nada, ¿no? ¿Vale? Que se sustituye por el entorno, y porque nosotros estamos constantemente moviendo la pupila, ¿vale? Sin darnos cuenta. Son lo que se llaman movimientos sacádicos, estamos constantemente moviéndola. Vale, comparando todo esto de nuevo con una cámara digital, lo que tenemos es una distancia focal que es fija. O sea, tenemos una cámara con una focal fija. Vale, la distancia que hay entre la lente y la retina son 17 milímetros. Bueno, pues en las cámaras habituales de película de 35 milímetros, el equivalente de distancia focal es 50 milímetros. Es decir, que cuando tenemos una cámara de focal 50 milímetros, una cámara de película de 35 milímetros, de película analógica, ¿no? Pues es el equivalente a la focal de la visión humana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una cámara que tiene una distancia focal mayor, lo que estamos haciendo es restringiendo la visión, es un zoom, y cuando tenemos una cámara con una distancia focal menor, lo que estamos es abriendo la visión. Vale. Entonces, el único movimiento que tenemos en la lente o el cristalino es el que nos permite enfocar. ¿De acuerdo? Son ligeros movimientos por los músculos que tenemos alrededor del cristalino que permiten que se enfoquen las imágenes a una distancia u otra. Eso no es lo mismo que cambiar la distancia focal, igual que en un zoom, ¿no? Es simplemente la parte del ajuste fino para enfocar la imagen en la retina, dependiendo de la distancia a la que esté. ¿Vale? Pero por lo demás es como una cámara de lente fija, el ojo. Bueno, vamos a entrar entonces en el detalle de las células fotorreceptoras, y lo más importante que hay que comentar aquí es que hay dos tipos distintos de células fotorreceptoras, que son los bastones y los conos. Los conos se encargan de tener sensibilidad hacia distintas zonas del espectro visible porque tienen distintos pigmentos. En la mayoría de los mamíferos hay solo dos tipos de conos. En los humanos y muchos otros hay tres tipos de conos.
y hay otros animales que tienen más tipos de conos, es decir, tienen más pigmentaciones distintas que hacen que esas células se concentren en una zona o en otra zona del espectro visible. Cuando digo el espectro visible, me estoy refiriendo al visible por los humanos. Porque, por ejemplo, las abejas o muchos pájaros pueden ver más hacia la zona del ultravioleta. Las abejas, digamos, por evolución, necesitan ver hacia esa zona para ver mejor las diferencias de coloración de las flores. Vale, entonces, no tienen más, concretamente las abejas, no sé si tienen 3 o 4, pero simplemente lo que tienen es la zona sensible de su visión desplazada hacia el ultravioleta. Vale, hay otros animales, como es la galera, que es un tipo de crustáceo, que tiene 16 tipos de conos. Entonces, la cantidad de colores que puede ver ese bicho es inimaginable para nosotros. O sea, nosotros estamos limitados a ver una serie de colores porque tenemos 3 tipos de conos. ¿Vale? Unos conos estarían respondiendo a la zona del rojo, otros conos estarían respondiendo a la zona del verde y otros conos estarían respondiendo a la zona del azul. Tenemos unos 6 o 7 millones de conos y están sobre todo concentrados en la zona central, la fóvea de la retina. Hacia los extremos de la retina, la distribución de conos se va disipando y por eso nosotros somos más capaces de distinguir los colores hacia la zona central que hacia las periferias. ¿Vale? Si no estás prestando atención a la periferia, es bastante más difícil que puedas definir qué color hay. ¿Vale? Hay menos sensibilidad a los colores hacia ahí simplemente porque hay menos conos. Vale, un truco de que te digan qué color tienes aquí, bueno, un movimiento sacádico rápido te puede decir, ¿no? Entonces puedes acertarlo, pero si estás realmente concentrado en la zona central, es mucho más difícil decir qué color tienes en un lateral. Luego, la distribución en cantidad tampoco es la misma. Tenemos más sensibilidad porque hay más conos en las zonas del espectro visible alrededor de las frecuencias del verde, sobre los 500 nanómetros. Tenemos más o menos el 65% de los conos están en esa zona. Más o menos el 33% están en la zona del rojo y muy pocos están en la zona del azul. ¿Vale? En otros animales ocurrirá otra distribución distinta. Depende de su adaptación al entorno. Se dice que la visión se especializó pues en la sabana africana. Es decir, que realmente esta distribución viene de la adaptación del humano, de los humanos en África, pues no sé qué tipo de neandertales serían, en la sabana africana. Entonces, los colores que hay allí son predominantemente verdes. La adaptación al entorno tendría que ser de distinguir sobre el verde qué otras cosas hay, los tipos de verdes. Sobre el rojo también, muchas coloraciones de pieles son de este tipo. La tierra, ¿vale? Entonces se especializa más la visión a distinguir cosas en ese entorno. Y en el azul no hay tanto, está el cielo y poco más. ¿Vale? Entonces se dice que la adaptación viene por ahí. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de los mamíferos de la zona de América del Sur pues solo tienen 2 tipos de conos, tienen una adaptación distinta. Vale, una pregunta al aire sería esta, ¿no? ¿Bastan 3 colores para representar una imagen en color? Es una pregunta que no pretendo que respondáis, pero que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Vale. El otro tipo de fotorreceptores, los bastones, son sensibles, digamos, a la integración del espectro visible. O sea, no son sensibles específicamente a un color o otro color, sino a todas las longitudes de onda
del espectro visible nuestro, que va desde los 380 nanómetros hasta los 750, 780 nanómetros. ¿Vale? Es decir, que la respuesta espectral es menos selectiva. Aquí tenéis una distribución en la retina, ¿vale? Si esto sería 0 grados, el punto central de la retina, y tenemos 80 grados hacia un lado, 80 grados hacia el otro, esto es esférico, ¿de acuerdo? Pues tendremos una distribución mucho más uniforme para los bastones que para los conos. Como veis, los conos, pues hay una distribución muy escasa, excepto en la zona de la fóvea. Los bastones ocurre lo contrario, justo en la zona de la fóvea no hay bastones, es decir, en el punto donde estamos enfocando, cuando miramos, estamos dirigiendo toda la luz a una zona en la que solo hay conos, solo somos sensibles al color. ¿Vale? Y luego, como os decía antes, en el punto ciego no hay ni bastones ni conos porque por ahí sale el nervio óptico, ¿no?, hacia el cerebro. Vale, como veis, tenemos muchísimos más bastones que conos, dependiendo pues del tipo de mamífero y tal. Nosotros andamos por los 140 millones de bastones. Y esta cantidad muchísimo mayor de los conos lo que nos está diciendo es que somos muchísimo más sensibles a la luz que al color. ¿Vale? A la luz en general, a la iluminación, que al color. Por eso, cuando hay poca luz, no vemos prácticamente en color. ¿Vale? En una habitación en penumbra podemos distinguir objetos, pero no podemos distinguir de qué color son. Y cuando tenemos una luz muy muy fuerte, podemos ver los colores, pero no tan bien como cuando tenemos una luz intermedia, ¿no? Bueno, esto es una fotografía sacada de esta dirección. En general, cuando en las presentaciones tengas una fotografía, pondré pues el link de donde la he sacado. Y bueno, veis aquí, ¿no? Los conos serían estos, que son un poco más, células un poco más gordas, y los bastones son un poco más finos. A medida que nos vamos acercando a la fóvea, los conos también cambian un poco de forma y se van haciendo más estrechos, porque se concentran mucho más. Entonces necesitan, digamos, por evolución, irse estrechando para que quepan más. Vale, bueno, pues una vez que sabemos más o menos cómo está transformándose la información lumínica a través de las células fotorreceptoras a unos impulsos eléctricos que no vamos a entrar, que yo desconozco cómo son exactamente, vamos a ir un poco más adentro y a través de experimentos vamos a hacer un pequeño modelo de preprocesado de las imágenes hasta que llegan al cerebro. Es decir, una de las maneras que han tenido los investigadores de saber por qué vemos como vemos es haciendo experimentos. Vale, entonces, en las próximas transparencias, lo que voy a relatar son 4 tipos de experimentos que se han hecho y que nos ayudan a entender ciertos efectos visuales que necesitamos saber, sobre todo para después, cuando vamos a hacer procesado digital, pues entender por qué vemos de cierta manera y cómo podemos hacer que un programa funcione de una manera similar. ¿Vale? Bueno, lo primero es la sensibilidad a la intensidad. ¿Vale? Esto es un experimento muy interesante que lo hizo Weber, que hay una ley de Weber, que es la que vamos a ver ahora, que salió de este experimento, y parte de que, aunque el ojo humano puede operar en rangos de 1 a 10 a la 10, es decir, rangos enormes de iluminación, es decir, somos sensibles a unos cambios muy grandes de iluminación, ¿no? Pues a pesar de eso, no somos capaces de ver un cambio en la iluminación igual si estamos viendo una escena oscura o una escena clara. Entonces el experimento consistió en lo siguiente: se pone una imagen a un observador
una imagen en un tono de gris. De tal manera que el observador, bueno, pues está en una cabina, lo único que ve es esa zona de gris, y en el centro de la imagen se le pone un círculo que tiene la misma intensidad más un delta de I, más una pequeña diferencia de intensidad. Bueno, en este caso la transparencia el delta sería negativo porque lo estamos viendo un poco más oscuro, ¿no? Pero da igual, se pone una diferencia, sea la que sea, positiva o negativa, sobre esa intensidad que es lo único que está viendo el observador. Entonces, lo que se hace es, durante intervalos breves de tiempo, se presenta ese círculo y se mide lo que se llama la fracción de Weber, que es el valor de el cociente entre esa diferencia de intensidad y la intensidad base, delta I partido por I, para el cual el observador acierta sobre la presencia o ausencia del círculo la mitad de las veces. Es decir, imaginaos el experimento, ¿no? Que estáis ahí en una cabina, estáis viendo una imagen gris y tienes un pulsador, como cuando vamos a hacernos una audiometría, ¿no? Y te impulsa cuando escuches el pitido, por ejemplo, ¿no? Es una manera de hacer experimentos psicoacústicos, ¿no? Bueno, pues aquí, experimentos psicovisuales. Tenemos un panel gris y de repente nos ponen algo que nos parece distinto a ese gris en el centro. ¿Vale? Entonces, ¡pum!, apretamos un pulsador. Nos lo van a volver a poner y a lo mejor no lo vemos. No pulsamos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si delta I es muy grande, voy a aceptar siempre. Vale, pero no estoy discriminando, no estoy diciendo cuál es el mínimo delta I que para esa intensidad base soy capaz de distinguir. Entonces, para eso lo que se hace es decir, bueno, si acierta la mitad de las veces, y esto sobre muchos observadores, ese valor de delta I para ese I base es el mínimo que una persona es capaz de distinguir. Entonces, se encontró, y eso es lo interesante de la ley de Weber, que para un rango de intensidades muy amplio, ni negro, ni oscuridad absoluta, ni luz absoluta, sino un rango muy amplio, resulta que el valor de delta I partido por I es constante, y es más o menos igual a 0.02. ¿Vale? Es decir, que para una intensidad base, un aumento o una disminución del 2% de esa intensidad somos capaces de distinguirlo. ¿Vale? Entonces, el brillo percibido, es decir, ya estamos hablando de percepción, el brillo que percibe una persona, el experimento lo hacemos por una persona, no lo hacemos a un perro, ¿vale? O sea que esto vale para las personas. Pues entonces es igual a delta C, la diferencia de brillo percibido, es igual a delta I partido por I, por tanto, C es igual al logaritmo de I. ¿Vale? Y esto es lo interesante. Es decir, que nuestra respuesta a la intensidad es logarítmica, igual que ocurre en audio. Nuestra respuesta a la intensidad de audio es logarítmica. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues se sacan muchas consecuencias interesantes para lo que es visualización y captación de imágenes. Bien, ahondando un poco más en qué significa esta ley de Weber, pues lo que significa es que no podemos decir que dentro de una escena el ojo pueda distinguir esas variaciones en todo el rango. ¿Vale? Este rango es una variación de delta C igual a 10. ¿Vale? Pues estamos en escala logarítmica. Otro experimento que se ha hecho es que si en una escena el cociente de intensidad máxima y mínima es tal que delta C es mayor que 2, es decir, que la variación en la escena de intensidad sobre la intensidad media es del doble, es decir, si yo tengo una intensidad de valor, por decir cualquier cosa, de valor 100, ¿vale? Pues yo soy capaz de distinguir cosas que van desde 0 hasta 200 o desde 100 hasta 300, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una variación delta C mayor que 2, todo lo que está fuera de ese margen se percibe como blancos y negros puros. Es decir, que una vez que mi ojo se ha adaptado a la iluminación de una escena, si en esa escena tengo una variación de iluminación mayor que el doble que la intensidad media de esa escena,
todo lo que de repente aparezca por debajo de eso o por encima de eso lo voy a ver como negro o como blanco. El ejemplo más claro, entrar en un túnel y salir de un túnel. Nos metemos en un túnel que esté poco iluminado, con unas luces de cruce normal, y al menos del segundo de que entramos en el túnel, nuestra visión se adapta a eso. Somos capaces de distinguir pues balizas dentro del túnel, focos, algunos detalles, ¿no? Si hay una persona caminando por el arcén del túnel, lo que sea. Entonces, nuestra visión se está adaptando ahí, y todo lo que esté por debajo y por encima de la iluminación que tenemos ahí, considerando que tengamos pues una variación del doble de la iluminación media, lo vamos a percibir como blanco. Cuando salimos del túnel, lo vemos todo blanco, ¿vale? Durante un intervalo de tiempo muy pequeño, sobre todo si estamos en un día muy luminoso y el túnel está bastante oscuro, ¡pum!, no vemos nada. O sea, se ha ido al margen en el que estaba trabajando nuestro ojo. Y hasta que nos adapte, que afortunadamente se adapta bastante rápido, no vamos a volver a ver detalles dentro del nuevo margen dinámico. ¿Vale? Cuando nos metemos en el túnel, también justo al principio, pues no vemos exactamente los detalles dentro de ese margen, ¿no? Entonces, a partir de este experimento, un modelo simple del ojo para lo que es la parte de la respuesta a la intensidad sería simplemente una curva logarítmica, ¿vale? Es decir, en el eje de, o sea, entra intensidad y a mi ojo sale ese brillo C, ¿de acuerdo? En el eje de abscisas tendríamos la intensidad, en el eje de ordenadas el brillo percibido. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, pues la sensibilidad logarítmica de la intensidad es importante en el diseño de dispositivos de presentación, monitores y captación, cámaras. Vale, dentro de los monitores hay una curva de intensidad, ¿vale?, que transforma de manera logarítmica la intensidad que le llega a la entrada del monitor con lo que nosotros vemos. En las cámaras no es tan normal que tengan una respuesta logarítmica, pero las hay. O sea, las cámaras de consumo tienen normalmente una respuesta lineal, ¿vale? Pero hay cámaras específicas para resolver problemas de visión, por ejemplo en la industria de la soldadura, en donde tú tienes que estar viendo algo que se va a soldar y en el momento en que se suelda, no me interesa que en cuanto haya una intensidad muy fuerte, en el momento en que se está haciendo la soldadura, no ver nada, verlo todo blanco. Entonces esas cámaras tienen una respuesta logarítmica, de tal manera que soy capaz de ver detalles que el ojo no está pudiendo ver. También se está trabajando ahora, precisamente por el ejemplo que os comentaba de entrar y salir de los túneles, cambios fuertes de iluminación en el entorno de conducción se producen mucho, ¿vale? Tanto por entrar y salir de túneles como por cambios de nubes que entran y salen, o sombras de edificios, de árboles, lo que sea, hacen que las cámaras se tengan que estar adaptando continuamente, ¿vale? Suelen tener un iris automático que se va adaptando, pero aún así a veces no llega. Y entonces salimos de un túnel con un coche que tiene una cámara que está, pues yo que sé, para reconocer señales de tráfico o a detectar peatones o lo que sea, y hay a lo mejor un segundo en el que la cámara no ve nada, es todo blanco, ¿vale? Entonces, bueno, aunque son caras todavía, pues se está pensando en meter cámaras de respuesta logarítmica, de tal manera que no se pierda ese tiempo de adaptación mecánica a un entorno cambiante de luz. Vale, en cuanto a la cuantificación, sabemos que una vez que tengamos una naturaleza analógica que tenemos que introducir de alguna manera numérica a un ordenador, tenemos un paso de cuantificación, ¿vale? Eso ya lo habéis visto para señales de audio, pues aquí ocurrirá lo mismo. O sea, necesitamos pasar a bits, por tanto tenemos que cuantificar. La forma de cuantificar no va a ser la misma sabiendo pues que la respuesta visual es logarítmica, ¿vale? Es decir, que va a ser más efectivo tener un cuantificador no uniforme que un cuantificador uniforme. Vale, respecto a los niveles de cuantificación, ahora que estamos hablando de la cuantificación, si hemos sacado mediante experimentación que la variación máxima que puedo ver es de 2
la variación máxima de intensidad, y la variación mínima es de 0.02 para una escena concreta, es decir, en un margen dinámico concreto, entonces de aquí saco que necesito, al menos, para ver los detalles luego en una imagen digital, pues delta C max partido por delta C min, que son 100 niveles de cuantificación distintos. 100 niveles de cuantificación los consigo con 7 bits nada más. ¿Vale? Entonces, con 7 bits me sería suficiente para, dado una escena, sacar todo el detalle que un ojo va a ver en esa escena. ¿Vale? Sabéis que, bueno, pues por motivos de tecnología informática, en vez de usar 7 bits, usamos 8, un byte. ¿Vale? O sea que en realidad 256 niveles nos llegan para sacar todos los detalles de una imagen. De hecho, si estamos mirando una imagen en blanco y negro, estamos aquí hablando nada más de intensidad de gris, no estamos hablando de color. Si estamos viendo una imagen en blanco y negro en un ordenador y tenemos 256 niveles, lo cambiamos a 128 y no lo vamos a notar. ¿Vale? Otra cosa es que yo coja esa imagen y me concentre toda mi visión en una zona muy concreta de la imagen. ¿Vale? Si eso mismo lo hago en la realidad, es decir, tomé la foto, la pasé a blanco y negro y estoy haciendo eso en el ordenador, y ahora cojo esa realidad y enfoco mi visión en una zona, incluso me acerco de tal manera que el resto de los niveles no me interesan, estoy prestando atención solo a una zona, probablemente veré más niveles que los que voy a ver en el ordenador, que lo he limitado a los 100 niveles que me hacían falta para distinguir toda la escena. Como me he concentrado en una zona concreta, digamos, ha cambiado ya el delta C max, entonces ahí sí que estoy viendo más niveles, que no lo veo en el ordenador. Por eso, uno de los principales motivos para aumentar la profundidad de bits en una imagen digital es el colectivo de personas que necesitaban ver detalles en una imagen. ¿Quiénes? Los médicos. ¿Vale? Una radiografía digital de 256 niveles no vale para nada. ¿De acuerdo? Los médicos tienen que ser capaces de distinguir niveles de intensidad, diferencias de intensidad en detalles de la radiografía que no llegan si tenemos para toda la radiografía solo 256 niveles. Entonces, para radiografías digitales se utilizan 12 bits, 14 bits. En general, para imagen médica, como os decía el otro día, ayer en el laboratorio, pues están utilizando pues ese tipo de profundidades de bits. ¿Vale? De tal manera que ya no me tengo que preocupar de estoy concentrado en una zona del margen dinámico y para ahí tengo 256, y en cambio en esta otra zona necesitaría otros niveles. Mejor tengo muchos más niveles, ahora que tengo mucha potencia de cálculo y mucha capacidad de almacenamiento, muchos niveles para toda la imagen, y aunque ocupe más memoria me da igual, cuando quiero detalle lo tengo. Vale. Vale, otro de los resultados interesantes de los experimentos de la ley de Weber es que la sensibilidad al ruido es diferente si tengo una imagen oscura o una imagen clara, o una zona oscura o una zona clara. El ruido, al fin y al cabo, no dejan de ser niveles de intensidad que no corresponden con la realidad. ¿Vale? El ruido en audio es simplemente pues que hay niveles de intensidad acústica que no se corresponden, se han sumado a la información básica y, bueno, tienen un nivel mayor o un nivel menor. En imagen es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Son niveles que no se corresponden. Entonces, como mi ojo tiene una sensibilidad mínima diferente dependiendo de la intensidad base, entonces, ¿qué ocurre? Que el ruido se va a percibir más claramente en zonas oscuras que en zonas claras. ¿Vale? En zonas claras donde la intensidad es mayor, el delta I que necesito para conservar ese 0.02 es mayor. Por lo tanto, el ruido linealmente que necesito tener para visualizarlo tiene que ser mayor en zonas claras. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es útil para cuando estamos trabajando en restauración digital de imágenes o en marcado digital.
Estas dos aplicaciones, bueno, que son aplicaciones que tienen bastante interés. La restauración de imágenes es simplemente tratar de restaurar imágenes, lo mismo que restaurar cuadros, ¿no? Sería digamos la contrapartida digital. Yo tengo un cuadro que está muy estropeado, una foto que está muy estropeada, que tiene mucho ruido. Si tengo técnicas automáticas para reducir el ruido, tengo que ser suficientemente inteligente para no aplicar exactamente lo mismo, los mismos parámetros de esa técnica si estoy en una zona oscura o una zona clara. ¿Vale? Tengo que tener más cuidado en las zonas oscuras. En las zonas claras puedo permitir más ruido. ¿Y el marcado digital qué es? El marcado digital es esconder información en una fuente digital. En el caso de imágenes es esconder información en una imagen de tal manera que el observador no ve que hay algo escondido. ¿Vale? Sin embargo, tienes un algoritmo que es capaz de recuperar esa información para, por ejemplo, preservar unos derechos de imagen, ¿no? Hay una marca imperceptible, y cuando decimos imperceptible, pues tenemos que saber que es imperceptible para el ojo humano, por tanto, podremos meter más potencia de ruido o potencia de mi marca. La imagen es ruido. ¿Vale? Es el ruido que no quiero que se vea, pero es ruido. Entonces, la marca puede tener más potencia en zonas claras que en zonas oscuras. ¿Vale? Porque no tengo que hacer un tratamiento de la imagen para ver dónde meter, ¿no? Y aparte hay muchas más cosas, como bordes, etcétera, que vamos a ver después. Bueno, vamos a ver algún experimento más dentro de esto y luego hacemos un pequeño descanso. Vale, el segundo experimento tiene que ver con el filtrado espacial. O sea, ahora hemos visto que con el primer experimento mi cerebro está respondiendo de forma no lineal a la intensidad de la imagen, y ahora vamos a ver que también va a responder de una forma curiosa dependiendo de los espaciados que estén los distintos excitantes, ¿no?, de mi retina. Entonces el experimento dice que si dos objetos están separados en el campo visual, sus intensidades se perciben diferentes solo si su diferencia de brillo es mayor que 0,2. ¿Vale? Es decir, que tenemos de nuevo una intensidad I y una intensidad I más delta I, pero ahora no tenemos el I más delta I dentro de I, ¿vale?, sino que lo tenemos separado. Entonces, la intensidad percibida depende de la luz del entorno. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un experimento. ¿Creéis que estos dos cuadrados tienen la misma intensidad? Sí. ¿Sí o no? Vale, son iguales. O sea, la intensidad es la misma, el brillo percibido es distinto. El brillo depende del entorno. ¿Por qué? Porque se ha hecho un filtrado espacial que cumple esa ley que se sacó por observación. ¿Vale? ¿Y estos dos? Parecen iguales. O sea, hay que tener cuidado con creer lo que se ve. Y este es aún más alucinante. Este es absolutamente increíble. Bueno, sobre estos hay cantidad en Internet, ¿no? Luego os paso una página web. Vale, o tenéis aquí pues un chessboard, ¿no?, como un tablero de ajedrez, ¿vale? Y tenemos la sombra de este objeto. La intensidad lumínica del cuadrado
A y la intensidad lumínica al cuadrado B son iguales o son distintas. Si queréis enciendo la luz. Cambia un poquito la percepción, pero son distintas, ¿no? No. Es la misma. Lo único que hemos hecho para demostrar que es la misma es coger unas barras que las unen de la misma intensidad de gris para que el ojo no vea esa diferencia espacial, ¿no? Y actúe el mecanismo de... O sea, como están separados, tú lo que ves es el objeto con su brillo alrededor. En cuanto los juntas, te das cuenta de que en realidad es exactamente la misma. Lo ves, lo miras, los ves por separado. Es increíble, ¿no? O sea que realmente hay que tener cuidado con lo que se ve y lo que se cree que se ve. Vale. Estas imágenes las podéis encontrar en Internet. Hay un concurso anual de efectos visuales de imágenes. Cada año se presentan cada vez más imágenes con efectos visuales difíciles de explicar para que los científicos traten de explicar por qué vemos así. Hay miles de efectos visuales. Y te puedes pasar, bueno, como si estuvieras viendo vídeos de YouTube, no hay una hora viendo efectos visuales. Vale, entonces vemos que hay un filtrado espacial que depende del entorno y luego además tenemos un filtrado que podemos asimilar como un filtrado paso alto que se explica por el efecto de las bandas de Mach. ¿Vale? Si tenemos bandas que van cambiando el nivel de gris, que van aumentando, bueno, disminuyendo, da igual, simplemente hay un cambio, nos da la sensación visual que justo en el borde, justo a un lado y al otro lado del borde, la intensidad cambia. ¿Vale? Y en realidad no cambia. Es decir, esto simplemente es este nivel de gris, luego este, ¿vale? No cambia en absoluto al llegar al borde. Sin embargo, nuestra percepción parece que nos está diciendo que justo antes del borde, cuando hay un aumento de nivel de gris, disminuye el nivel de gris de la banda anterior y aumenta el nivel de gris de la banda siguiente. Y es un efecto visual. En realidad, esto no existe. Lo percibimos nosotros como que hiciera así, ¿vale? Pero no. ¿De acuerdo? ¿Qué información nos está dando esto? Bueno, pues nos está diciendo que nuestro sistema visual responde de una manera distinta a los bordes. Hace una especie de filtrado paso alto, es decir, realza los bordes. ¿Vale? Y esa información es muy importante para cuando haces, por ejemplo, un compresor de imagen. ¿Vale? Cuando tratas de reducir información de la imagen que estás guardando para pues, que ocupe menos o para transmitirlo en menor ancho de banda, pues entonces es importante darse cuenta de que mi algoritmo tiene que tratar de una forma especial los bordes de la imagen. En el ejemplo de antes, cuando estamos haciendo restauración de imagen o estamos haciendo marcado digital de imágenes para preservar derechos de propiedad o simplemente para esconder información, pues tenemos que saber que mi ojo es especialmente sensible a los bordes. Entonces tienes que tener cuidado cómo los tratas. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con hacer un filtrado paso bajo a lo loco. ¿De acuerdo? Porque un filtrado paso bajo en una zona que cambia lentamente de niveles de gris, bueno, puede tener un efecto pequeño, pero en una zona que tiene un cambio brusco, no solo pues me está digamos, suavizando ese borde, sino que está quitando ese efecto que parece ser que es necesario para la visión. Luego, ¿cómo podríamos definir la resolución espacial del ojo? Bueno, pues mediante este experimento, simplemente tenemos una sinusoide que va cambiando de nivel de gris, una sinusoide sobre la intensidad de gris, va cambiando de frecuencia en el eje de abscisas y va cambiando de amplitud, disminuyendo, en el eje de ordenadas. ¿Vale? Es decir, que en la dirección horizontal tenemos una variación sinusoidal y en la dirección vertical
tenemos un decrecimiento lineal de la amplitud. Vale, entonces podemos medir con un montón de observadores la curva más o menos que seguiría la respuesta en frecuencia de nuestro ojo. Vale, por encima de la curva nadie es capaz de percibir ninguna oscilación. Bueno, por debajo de la curva, pues sí somos capaces de percibir las oscilaciones de la amplitud que estamos teniendo. Para terminar, procesado temporal. También existe una respuesta curiosa a el cambio de intensidades, ¿no? Bueno, ya lo estábamos viendo un poco con lo que es la frecuencia espacial, pues ahora con la frecuencia temporal, ¿no? Y tenemos este experimento que ya, pues bueno, es algo que vemos constantemente en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo por culpa de los semáforos. Cuando un punto luminoso parpadea n pulsos por segundo, se ve continuamente a partir de una frecuencia de fusión. El ojo realiza algún tipo de filtrado paso bajo temporal que depende de las condiciones de iluminación, es decir, la frecuencia de fusión no es la misma dependiendo de la iluminación de la escena, la duración del pulso y la intensidad del pulso. ¿Vale? Entonces se denomina fenómeno phi que la frecuencia de fusión depende de los objetos presentes en la escena. Y en general, si tenemos un intervalo de apagado y encendido o intensidad de un valor y intensidad de otro valor para un punto y otro punto que están separados 1 grado en mi visión, ¿vale? Estas medidas se han hecho así, son 2 puntos que están separados 1 grado, es decir, que si están muy lejos están más distantes, si están más cerca están más cercanos, están separados 1 grado y se encienden y se apagan, ¿vale? Entonces tenemos que si el tiempo de encendido y apagado es de 1 milisegundo, se perciben 2 puntos simultáneamente, ¿vale? Por debajo de 1 milisegundo, entonces me parece que los puntos están simplemente continuos, encendidos. Alrededor de 10 milisegundos se percibe un punto que se mueve, ¿vale? Que es el típico efecto del semáforo. Parece que de noche, pues parece que se está moviendo por la luz amarilla, ¿no? Y por encima de 1 segundo se percibe un punto y luego otro punto, totalmente separados. ¿Vale? Bueno, pues la frecuencia de muestreo temporal de las imágenes de vídeo de cine está relacionada con la frecuencia de fusión. Es decir, el hecho de que en el cine se hayan puesto pues fotogramas, 24 fotogramas por segundo, pues es un poco debido a estas cantidades, ¿no? Que realmente, para que a mí me parezca que se está moviendo un objeto que simplemente es una persona en una escena que se está desplazando, pues simplemente ha desaparecido, digamos, dentro de mi escena, ha desaparecido un punto de un sitio, ha cambiado de gris, y el siguiente, hacia donde se está desplazando, también ha cambiado de gris. Entonces, para que a mí me parezca que se mueve, pues estamos hablando de que necesitaría pues del orden de 10 milisegundos, ¿no? 10 milisegundos, que vienen a ser 100 imágenes por segundo. Bueno, con 25 imágenes por segundo parece que se mueve. Si miras más en detalle, bueno, de hecho hoy en día, los que tenéis una televisión que tenga una frecuencia de refresco mayor que 50 imágenes por segundo, os da la sensación que lo veis un poco distinto, ¿no? O sea, como, de hecho, a alguna gente hasta le molesta, ¿vale? Que se ve demasiado suave. Se ven, las películas se ven distintas si los pones a 50 o a 100 imágenes por segundo, ¿vale? Pero se percibe la diferencia. Entre 100 y 200 no se percibe, ¿vale? Para nada. No sé si en los videojuegos muy rápidos tal lo percibirás, pero yo creo que no. Entonces, como resumen, tenemos un procesado que no lo describimos de una manera muy matemática, muy rigurosa, simplemente una colección de efectos que hemos podido describir de una manera más o menos rigurosa mediante experimentación. Tenemos un procesado de la señal de luminancia bidimensional que llega a través de mi ojo al cerebro, que podríamos decir que pasa por 4
filtrados distintos o 4 procesados distintos, ¿no? Tenemos por un lado un filtro paso bajo, que limita la resolución espacial del ojo, es decir, aquí lo que tenemos es un filtro donde estos son frecuencias espaciales, ¿vale? Hay que distinguir, por eso tenemos aquí un WX, WI, son frecuencias espaciales de la escena, es un poco lo que veíamos de la resolución espacial del ojo. Luego tenemos un filtrado de la intensidad, o más bien una transformación de la intensidad, ¿vale? El orden no está puesto así, pero no importa, ¿no? ¿De acuerdo? Podrían estar cambiados de orden. Vale, esto es un poco el que responde a que la sensibilidad a la intensidad cumple una función logarítmica. Luego tendríamos otro filtrado espacial también, que es el que hace que los bordes los veamos de una manera diferente, ¿no? Es un filtro paso-banda, explica el efecto de las bandas de Mach. Y luego tenemos un filtrado temporal, que es el último que hemos visto, ¿vale? Entonces aquí este W, omega, ya no es esto, son frecuencias espaciales y estos son frecuencias temporales, ciclos por segundo, ¿vale? Que nos viene a explicar pues la frecuencia de fusión. Bueno, cada uno tiene su interés, hemos comentado así un poco por encima las aplicaciones y ya para terminar esta parte, simplemente decir que, bueno, hay muchos estudios, y no vamos a entrar aquí ya, de las células nerviosas en las primeras etapas del recorrido, ¿no? Después de que sale por el nervio óptico. Y se han hecho experimentos que ponen de manifiesto que el procesamiento de la imagen que llega a la retina va adquiriendo sucesivos grados de complejidad. Bueno, es en realidad que sale de la retina. Primeras células respuestas al on-off del estímulo y espontánea, esto sí que está en la retina, que es lo que estuvimos viendo ahora. Luego tenemos células vecinas que tienden a inhibirse, acentuación de los bordes, esquinas y puntos aislados. Y ya en la corteza visual tenemos células que se especializan en responder a líneas rectas, a bordes, son células simples. Luego células que son capaces de distinguir ciertos movimientos, el desplazamiento de estas líneas y bordes en el espacio y cambios de orientación, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un sistema visual muy complejo y lo único que hemos hecho es rascar un poquillo sobre algunos de los efectos mejor estudiados. Vale, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que os decía antes, estos son muy antiguos ya, podéis encontrar un montón aquí, tenéis este link y alguno más en FITIC, ¿vale? Bueno, no sé si a la distancia a la que estáis podréis verlo, pero si no lo hacéis en casa. Este efecto de evanescencia, si mantenéis la concentración en el punto negro, este difuminado tiende a difuminarse aún más. Pero tenéis que mantener la concentración absolutamente en el punto negro. No vale que hagáis movimientos sacádicos hacia afuera. Y si os concentréis mucho, llega a desaparecer totalmente y volverse blanco. Vale. Y este otro efecto de aquí es un efecto que tiene que ver con las células que decíamos antes que detectan orientaciones y movimientos. Desde donde estáis vosotros, pues no creo que se pueda. El movimiento relativo tiene que cambiar bastante el radio, ¿no? Lo podéis hacer sobre la hoja si te acercas y te alejas. Estos círculos da la sensación de que se mueven en sentidos contrarios. Desde la distancia en la que estáis, como el movimiento que tenéis es relativamente pequeño respecto al objeto. Vale, luego también esto es muy conocido, ¿no? Este de contar los puntos negros, seguro que ya lo habéis visto alguna vez. Vale, no existe ningún punto negro, ¿no? Vale. Este es el efecto de cómo varía el brillo de un objeto porque el entorno tenga otro brillo, ¿no? Bueno, y estos también son muy conocidos, ¿no? El efecto de la perspectiva y... Vale, entonces tenéis aquí que estos dos segmentos
parecen de distinta longitud y son exactamente iguales, ¿no? Como veis ahí. Luego también el engaño con la distancia, el cerebro asume que hay una perspectiva y entonces cree que esta banda negra es más larga que esta cuando son exactamente iguales. ¿Vale? Y luego tenéis este de aquí que también me parece que está curvado y no está curvado ninguno. Parece que estos son más estrechos aquí y más anchos aquí. Vale, esto parece que está curvado y nada. Es todo recto, ¿no? Y este también, bueno. Son todos perfectamente rectos. Y solo en el momento exacto en que la línea azul pasa por ahí lo vemos recto. En cuanto se mueve ya dejamos de verlo recto. Bueno, también esto es ya de efectos de perspectiva, ¿no? Que son dibujos muy conocidos. Vale, tenéis ahí de donde se han sacado, hay más. Y este es un JavaScript, pero no sé si funcionará, porque no debería salir esta imagen. A ver. No, no funciona. No. Bueno, ya os lo enseñaré en el laboratorio. Vale, creo que allí sí que funciona el JavaScript. Es un efecto de aliasing temporal. Es como el efecto de los radios de las ruedas, que los puedes ver en una dirección, parados o en otra dirección. Y no solo es un efecto que vemos en cine por el número de fotogramas por segundo, que también tiene que ver, el efecto estroboscópico, sino que también es el efecto que decíamos antes de la fusión temporal. Incluso en una escena natural, tú vas conduciendo, vas al lado de un coche, miras sus radios y los puedes ver girando en el sentido contrario, ¿no? Vale, hacemos un pequeñito descanso y seguimos otra media horita.
Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda parte que os comentaba que vamos a ver hoy. Primero vimos un poco de la percepción, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco de la física, ¿vale? O sea que hasta ahora nos estábamos concentrando en cosas que solo podemos ver mediante análisis fisiológicos y experimentos, ¿sí? Y ahora, pues bueno, vamos a entrar un poquito más en el mundo de la física y vamos a ver pues cómo entendemos el color a partir de estos conceptos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver qué es la intensidad de luz, ¿no? La definición sería, tal y como veis ahí, toda radiación luminosa se caracteriza por su distribución espectral, le llamamos en mayúscula de lambda, que sería la energía que atraviesa una superficie normal a la dirección de propagación por unidad de superficie, por unidad de tiempo y por cada longitud de onda. ¿Vale? Entonces eso sería una intensidad determinada, ¿no? Que la vamos a medir pues en lumens, como vamos a ver después, o candelas. La luz, al reflejarse o atravesar un cuerpo, cambia su densidad espectral. ¿Vale? Entonces, tendríamos luz transmitida y lo denominamos como E sub t de lambda, que tiene una distribución espectral distinta, que será igual a la energía que incide pues en ese objeto multiplicado por un coeficiente que depende de la longitud de onda y del material. Entonces es t de lambda. ¿Vale? Y la luz reflejada, que le vamos a denominar en mayúscula sub r de lambda, lo mismo. Es la energía que incide sobre el objeto multiplicado por la reflectancia del objeto, que depende de cada longitud de onda y del material. ¿Vale? Esto sería la intensidad de luz. Entonces nosotros podemos ver una luz que atraviesa algo, por tanto vemos la luz transmitida por el objeto. Entonces nosotros la luz que vemos atraviesa muchas cosas. Desde que sale del sol hasta que llega a nuestros ojos, pues atraviesa de entrada la atmósfera, ¿no? Con todas sus capas y tal. Y si pasa por algún cristal semitransparente o lo que sea, pues vemos ahí la diferencia, pues porque ese cristal en concreto pues tiene una transmitancia, ¿no? En general, lo que vemos es luz reflejada, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos viendo todos los días y todo el rato es la luz que reflejan los objetos, por tanto, está, digamos, modulada por la reflectancia de cada objeto. Vale, los sensores, es decir, ¿cómo percibimos esa intensidad de luz? Pues también se caracterizan por tener una sensibilidad espectral, es decir, igual que los objetos tienen una transmitancia y una reflectancia, los sensores tienen una sensibilidad espectral que depende de lambda. ¿Vale? Entonces, la intensidad de luz detectada por el sensor, sea un sensor artificial o sea nuestro sensor del ojo, de los fotorreceptores que tenemos en la retina que veíamos antes, pues se podrá poner como la integral sobre el espectro lumínico, ¿vale? Sobre todas las longitudes de onda de la energía que se está recibiendo en ese sensor multiplicado por la sensibilidad de ese sensor. ¿Vale? Entonces esta integral, que en general va desde 0 hasta infinito, en realidad pues se integra desde la longitud de onda mínima que es capaz de detectar el sensor hasta la longitud de onda máxima que es capaz de detectar el sensor. ¿Vale? Cada sensor tendrá pues unos límites y una curva entre esos dos límites. ¿Vale? ¿Qué es el espectro visible? Bueno, pues el espectro visible, le llamamos visible porque lo vemos nosotros. Y como os decía al principio, no va a ser el mismo espectro visible el mío que el de una abeja. ¿De acuerdo? Pero para los humanos, el espectro visible es la banda de frecuencias que van desde 380 nanómetros hasta 780 nanómetros. ¿Vale? En longitudes de onda más pequeñas tengo los rayos ultravioletas, más pequeñas serían los rayos X, más pequeñas y frecuencias más altas serían los rayos gamma. En longitudes de onda más grande
que el rojo, que es más grande que 780 nanómetros, por tanto frecuencias más pequeñas. Tenemos el infrarrojo. Después del infrarrojo, bueno, dentro del infrarrojo podemos distinguir, y eso en imágenes es interesante, que es el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano. El infrarrojo lejano es el térmico, es la sensación de calor que se produce en esas bandas de frecuencia. Luego tenemos las microondas, luego tenemos las ondas de televisión, ya longitud de onda más grande, y luego las ondas de radio. ¿Vale? Entonces, el espectro visible, nosotros lo visualizamos como todo lo que va desde el violeta, azul, hasta un rojo. ¿Vale? Entonces, un color cualquiera que nosotros percibimos, el color no es algo que existe en la naturaleza, sino que es algo que nosotros percibimos. ¿Vale? Pues es que decimos, bueno, este jersey es azul. No, yo lo percibo como algo que he llamado azul, que el común de los humanos ha llamado azul. ¿Vale? Entonces, un color viene representado por las componentes espectrales de radiación luminosa en la banda visible. Es decir, la respuesta, la reflectancia de este material tiene una serie de valores máximos y mínimos en el espectro visible y yo lo percibo como azul. ¿Vale? Aquí tenéis 3 ejemplos distintos de luz blanca. ¿Vale? Y su descomposición en el espectro visible. Esto sería la bombilla clásica incandescente de tungsteno. Esto sería el tubo fluorescente, también clásico. Y esto sería el espectro de la luz solar. ¿Vale? Como veis, son totalmente distintos y yo lo tomo como blanco. ¿Vale? Todo el mundo estaría de acuerdo en decir que una bombilla de tungsteno tiende más hacia tonos cálidos que una lámpara fluorescente, que tiende más hacia el azul, ¿no? Por los picos del mercurio. Son distintos, sin embargo, bajo ciertas condiciones, pues todos los consideramos blancos, ¿no? Entonces, está claro que no todos los blancos son iguales, y está claro que, dependiendo de con qué tipo de iluminación se ilumine una escena, los colores que vamos a percibir de esa escena van a ser ligeramente distintos. Y en algunos casos, incluso muy distintos. ¿Vale? Yo tengo un jersey que es marrón y es verde, dependiendo de la luz. Y es tal cual. ¿Vale? Igual lo traigo algún día, pero como aquí solo hay luz fluorescente, con luz fluorescente se ve verde, totalmente verde, y con luz incandescente se ve totalmente marrón. Vale, por eso es importante cuando estamos trabajando con imágenes de una forma muy objetiva, tratar de definir cuál es el blanco de referencia y llevar los colores de una manera independiente de la luz con la que se han iluminado. ¿Vale? Eso es lo que se llama ajustar la temperatura de color o el balance de blancos que hacemos, ¿no? Las cámaras normalmente lo hacen de una manera automática y si no lo dejas fijo, pues las fotografías se ven muy distintas dependiendo de la luz con la que se han tomado. Vale. Volviendo entonces a cómo recibimos nosotros esa energía lumínica y cómo nuestro ojo es sensible a esa energía lumínica, pues recordamos que tenemos como 3 sensores de color, que son los conos, con pigmentación rojo, pigmentación hacia azul o pigmentación hacia verde, ¿no? Entonces, cada uno tiene una sensibilidad espectral diferente, es decir, que si tenemos que poner en curvas, tendríamos algo así. La sensibilidad espectral de los conos que responden al azul, por entendernos, en realidad lo que están es respondiendo a una zona del espectro entre los 380 nanómetros hasta los 530, por ahí. Vale, entonces cuando integramos la energía lumínica que reciben los conos con pigmentación azul, pues no tiene sentido que integremos más allá de 550 nanómetros, porque no responden. Vale, pues decíamos antes pues que las integrales pues tienen los límites que tiene pues la sensibilidad del receptor sobre el cual estamos integrando, ¿no? La respuesta de los conos verdes es mucho más amplia, con un pico sobre los 560 o por ahí, 550. Esto es un dibujo hecho a mano, ¿eh? Son unas curvas. Estas curvas están definidas
por esta comisión del color para un observador estándar, es decir, a través de muchos experimentos visuales sobre un montón de observadores se sacan las curvas de respuesta, estas curvas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la sensibilidad de los conos que responden a la zona del espectro electromagnético que consideramos verde, ¿sí? Y la sensibilidad de los conos que responden a la zona del rojo, ¿no? Vale. Por lo tanto, nosotros vemos un color en nuestro cerebro, percibimos un color a través de tres estímulos que se integran, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el estímulo del rojo, bueno, pues que es la energía del espectro visible, fuera del espectro visible ya no tiene sentido integrar, ya poniendo esta C aquí, lo que estoy diciendo es que esa integral va desde 380 hasta 780 nanómetros. ¿Vale? Pues entonces llamamos alfa R a la respuesta que obtengo a partir de los conos que responden a la zona del rojo, y así sucesivamente los verdes y los azules. Vale, por tanto a nosotros nos llega al cerebro pues un vector de 3 dimensiones, si queremos verlo así, donde cada uno de ellos es esa integral. Vale. Por eso para nosotros hay infinitos colores que en realidad lo vemos como uno solo. O dicho de una manera un poquito más rigurosa, tenemos infinitas combinaciones del espectro que nosotros vamos a ver como el mismo color. O sea, en realidad tenemos una capacidad de ver colores muy limitada. ¿Vale? Si tuviéramos más receptores, como la galena, que tiene 16, pues entonces veríamos una riqueza de colores muchísimo mayor. ¿Cómo es lo que vemos? Pues no sabemos lo que nos perdemos, ¿no? Vale, por ejemplo, aquí tenéis 3 estímulos distintos que, si se ponderan por las curvas correspondientes de los conos rojos, verdes y azules, resulta que nos dan la sensación de color igual, la misma sensación de color. ¿Vale? Entonces, fijaos que estoy perdiendo un montón de información al hacer estas integrales. Vale, puedo tener exactamente los 3 mismos valores a partir de combinaciones muy diferentes de espectros, ¿no? Vale, entonces vamos a ver algunas definiciones a partir de lo que estábamos razonando ahora, de la física del color. Tenemos la definición de luminancia, que sería la potencia radiante ponderada por una función de sensibilidad espectral característica del sistema visual humano. ¿Vale? La luminancia se mide en lumens por metro cuadrado o candelas por metro cuadrado. Y la unidad está relacionada con el vatio, de tal manera que 685 lumens equivalen a 1 vatio emitido con una longitud de onda de 555 nanómetros, que es la longitud de onda de máxima sensibilidad del sistema visual humano. ¿Vale? Entonces, simplemente es 1 vatio que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo a 555 nanómetros, es equivalente a 685 lumens. Esta medida es una medida objetiva con la única, digamos, subjetividad, lo pongo entre comillas, de que es una medida para el sistema visual humano. ¿De acuerdo? Es decir, que la luminancia para un perro será distinta, pero no me interesa. ¿De acuerdo? Para nosotros la luminancia es una medida objetiva, es esta. Vale, es una medida, por tanto, que es independiente de los objetos que la rodean. Es una medida tal que, si yo tengo una fuente de luz infrarroja, que puede tener una radiancia muy alta, una intensidad de energía muy alta, pues su luminancia será nula o casi nula. ¿Por qué? Pues porque la luminancia se mide para el sistema visual humano. Es una medida de energía percibida por el sistema visual humano. Por tanto, si hay una energía en la banda de infrarrojo, para mí tiene luminancia cero, ¿vale? Que tengo una energía muy alta. Luego, la luminancia de una fuente policromática
se calcula como un promedio de las intensidades en cada receptor. ¿Vale? Si nosotros tenemos una intensidad del rojo, una intensidad del verde, una intensidad del azul, medida con algún dispositivo que tenga esas tres intensidades o promediada, si pudiéramos, con la sensibilidad del ojo humano, pues entonces digamos que esa es la luminancia de una fuente policromática para una determinada longitud de onda, serían esos coeficientes, ¿no?, multiplicados por la sensibilidad en cada uno de los sensores tricromáticos, ¿no? O sea que V lambda sería 0,30 por la sensibilidad al rojo, más 0,59 por la sensibilidad al verde, más 0,11 por la sensibilidad al azul. ¿Vale? Que él me está hablando, esto es una definición hecha por esta comisión, la CIE, y me está hablando de la proporción o densidad de sensores que tengo del verde, del azul y del rojo. ¿Vale? Es decir, que si yo cojo un solo cono, tendría que multiplicar, si es del rojo, por 0,30 para promediar de la misma manera que se estaría promediando, se estaría integrando en una escena global, ¿no? Vale, algo diferente a la luminancia es el brillo. Algunos ejemplos ya vimos antes, ¿no? Es una medida perceptual, no es una medida objetiva, también definida por la CIE, como la característica de la sensación visual según la cual una superficie parece emitir más o menos luz. Vale, fijaos que ya aparece aquí, característica de la sensación visual según la cual una superficie parece emitir. O sea, es algo totalmente subjetivo el brillo, ¿vale?, en contraposición a la luminancia. Entonces, depende tanto de la radiancia del objeto como del entorno, como vimos antes, ¿no?, de los cuadrados que parecían iguales y luego los juntábamos y tal, porque el entorno es distinto. O los cuadrados del tablero de ajedrez con sombras, ¿no? Los objetos con fondos diferentes pueden tener idéntica luminancia, pero brillo diferente, no se mide de forma objetiva. O sea, simplemente es tener claro aquí que la luminancia es objetiva dentro del sistema visual humano y el brillo es más subjetivo, más difícil de objetivar. Vale, ¿cómo representamos todo esto de los colores? Mediante la carta cromática de la CIE, ¿no? Bueno, es una comisión que responde a esas siglas, Comisión Internacional de Cleresh. Vale, pues la carta cromática la vamos a ir desglosando poco a poco a partir de estas afirmaciones, ¿no? Todas las sensaciones de color pueden representarse mediante puntos de coordenadas positivas. Vale, porque tenemos valores positivos de energía que están pasando por unos filtros, son valores positivos, ¿no? Los alfas son positivos. Por tanto, alfa 1, alfa 2, alfa 3 los podemos ver como tres ejes coordenados en la parte solo positiva. ¿Vale? Entonces, la sensación de color viene dado por la magnitud relativa. Vale, un color rojo lo percibo como rojo independientemente de que el día esté más o menos soleado. Vale, sigue siendo el mismo rojo. Entonces, la sensación de color depende de las magnitudes relativas de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Por tanto, lo que puedo hacer es simplemente normalizar de una manera, por definición, como el plano que corta a alfa 1, alfa 2, alfa 3 en los valores 100, 010 y 001. ¿Vale? Como solo depende de la magnitud relativa entre ellas, pues normalizo. Vale, entonces estamos hablando de este triángulo. O sea, los colores los puedo ver como las combinaciones de alfa 1, alfa 2, alfa 3 sobre este triángulo, que es la parte positiva y independizándome de la magnitud global de los tres, ¿no? Entonces normalizo con alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a 1. Y entonces lo que puedo representar sobre este triángulo son los colores puros, los colores del arco iris. Y si los represento sobre ese triángulo, resulta que forman un arco. ¿Vale? Este arco de aquí.
donde, bueno, esta zona lo vamos a ver en la siguiente transparencia, aquí está el verde, aquí está el rojo, aquí está el azul. ¿Vale? ¿Qué pasa fuera de esa zona? No existe nada fuera de esa zona. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos representando aquí alfa 1, alfa 2 y alfa 3, no hay ningún punto en el que alfa 1 esté respondiendo mucho y alfa 2 y alfa 3 no estén respondiendo nada, ¿vale? Porque los filtros se solapan. Entonces, en cualquier punto tengo respuesta de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3. ¿Vale? Es decir, los conos rojo, verde y azul, aunque se distribuyen de forma distinta, están por todas partes. Por tanto, digamos que hay zonas de ese triángulo que no tienen una respuesta en el sistema visual humano. ¿Vale? Y los colores más puros son los del arco iris, en la descomposición de la luz en unas frecuencias específicas, ¿no? Vale, entonces podemos jugar dentro de este triángulo y podemos decir que la sensación de color, de cualquier color, es aproximadamente aditiva y lo puedo ver como una combinación de dos colores. Es decir, que si yo tengo aquí un color y aquí tengo otro color, la recta que los une dentro de este triángulo forma colores que los puedo ver como combinaciones, ¿vale? Cualquier punto de la recta está entre, para un valor determinado de ρ, entre ρ por E sub A de alfa, más 1 menos ρ por E sub B de alfa, de lambda. ¿Vale? Entonces la respuesta que produce viene a ser más o menos esa. Va a decir que las fuentes de color son aditivas. Dado que todas las fuentes de luz son combinación de colores del espectro, todos los colores que pueden percibirse se encuentran en la cubierta convexa del arco. Es decir, que este arco, que está formado por los colores puros, se cierra aquí y todos los colores se pueden formar como combinación de esos colores puros. Y fuera de ese arco no hay nada. Vale, jugando un poquito más, podemos coger y hacer una transformación. Esto al final es una representación en un plano y puedo hacer una transformación y hacer que dos de los lados del triángulo se correspondan con dos ejes ortogonales. Vale, entonces, si hacemos esa transformación, fijaos que tampoco estoy entrando en la matemática de esto porque no tiene mayor interés, ¿no? O sea, hay una transformación que nos lleva de este triángulo en el eje tridimensional a un triángulo en el eje bidimensional, donde he hecho una transformación de tal manera que dos lados, concretamente pues el rojo y el verde, pues son ortogonales. Vale, y así tenemos la carta cromática de la CIE, como se suele representar, ¿vale? Con dos ejes ortogonales, y bueno, pues lo que es la carta, con la cubierta exterior con los colores espectrales, y el resto que son colores no espectrales, es decir, combinaciones de cualquier pareja de colores espectrales. ¿Vale? Que pareja de colores espectrales o cualquier otra cosa. Yo puedo coger este color de aquí, este color de aquí, y cualquier color del medio lo puedo representar como una combinación de esos dos, ¿no? Vale. El blanco se encuentra en X 1/3 y 1/3. Pero hay muchos blancos. Ese es un blanco. Entonces, la zona del blanco se encuentra más o menos por aquí. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de luz que tenga, mi blanco va a ser justo ahí o en otro sitio, ¿vale? Entonces, digamos, es el blanco de referencia de la carta. Vale, el diagrama este es completo, contiene todos los colores visibles por los humanos. Partiendo, pues eso, desde los 380 nanómetros, vamos cambiando desde el azul, verde y rojo, pasando por el cian, que vamos a entrar un poquito en los modelos de color con esto, el amarillo, ¿vale? Y el magenta. Bueno, está sacado de la Wikipedia, esta carta. Vale, observando la carta cromática, ¿cuántas fuentes son necesarias para representar los colores visibles?
Si tenemos 3 fuentes, no podemos cubrir toda la carta. La podemos cubrir más o menos. ¿Vale? Aquí tenéis pues diferentes gamuts o espacios de color definidos por diferentes entidades, ¿vale? Dependiendo cuáles sean las fuentes que definen como triestímulo, pues tienes distintos triángulos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues lo que le llaman el white gamut. Esta es la que tiene, pues bueno, contiene, parece, la mayor cantidad de colores. Aquí tenéis pues el RGB definido por la CIE en el amarillo, ¿vale? Sería esto de aquí, o sea, definiendo esta fuente, definiendo esta fuente y definiendo esta fuente, todas las combinaciones. Fijaos que digitalmente luego yo lo que tengo son sobre unas fuentes determinadas pues combinaciones lineales, ¿no? Para conseguir cualquier otro color. Adobe define también su propio gamut, el Adobe RGB de 1998 o el Apple RGB Trinitron, etcétera. Cada uno define sus propias fuentes lumínicas, ¿vale? Luego tenemos diferentes blancos, ¿vale? El D65, que es el que corresponde a la CIE, está ahí. El D75 que tira más hacia el azul, cuando tenemos iluminación tipo fluorescente, pues se puede usar este tipo de blanco, de 55, de 50. De tal manera que cuando nosotros tenemos identificadas unas fuentes, pues podemos corregir más o menos la percepción sobre esa fuente utilizando pues las cartas cromáticas. Una cuarta fuente puede aumentar la paleta, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, podríamos tener una paleta un poco más amplia, pero en la práctica no se hace. Lo que se gana, o sea, los colores que ganas no compensan pues el coste computacional de tener que trabajar con una cuarta fuente, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí y así digamos que hacemos bloques más monotemáticos, ¿vale? Vimos lo que es percepción y la física del color, y para la clase siguiente dejamos ya los modelos de color, la digitalización y los formatos de imagen. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, cuestión general, concreta, específica?